Buen día, Ikidokas, ¿cómo están? Bienvenidos a la asignatura Métodos Marciales. Voy a comenzar esta asignatura explicando el método de 7 pasos. El método de 7 pasos es el que yo aplico acá en el dojo. Eh, lo desarrollé justamente para cubrir mis propias necesidades como artista marcial, pero resultó siendo una buena herramienta para que otras personas la tomaran en consideración. Y con ella formé el dojo. Eh, el método de 7 pasos. Imagina una especie de camino transformador hacia la maestría en las artes marciales. Un camino de autogestión, donde cada paso te lleva un poco más profundo en el entendimiento de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu. El método de 7 pasos es bien revolucionario porque es una forma de entrenamiento que trasciende las técnicas tradicionales. Permite a los practicantes autogestionar su entrenamiento, eh, permite progresar con una estructura bien clara, fácil de entender. Existen los pasos revelación, nocicepción, motricidad, biomecánica, simulación, intel y voluntad. Pero este sistema no es solo una serie de etapas, es una danza fluida de autodescubrimiento, dominio. Está diseñada para que con el tiempo los pasos se fusionen en una expresión simultánea y natural, como un kata perfecto, un entrenamiento dinámico o cualquier manifestación de habilidad física y mental parecida. Una sola cosa cuando lo dominas y deja de hacer estos pasos que aprendes cuando eres novato. En cada sesión, la revelación despierta tu conciencia interna, abre puertas a nuevas posibilidades, a la predicción, por ejemplo. La nocicepción te conecta con la percepción del dolor y la resistencia física, fortaleciendo tu capacidad de adaptación. La motricidad refina tus movimientos y te otorga mayor condición física, mientras que la biomecánica desentraña todos los secretos de la eficiencia física. Con la simulación enfrenta escenarios reales que desafían tus límites, ¿ya? Tanto aquí en el dojo, en el sparring, como en eventos, ya que algunos alumnos toman la decisión de participar en torneos. Intel agudiza tu estrategia y comprensión táctica. Y finalmente la voluntad es la que enciende la chispa de la determinación. En el dojo hay un lema que es Hinoichi, vivir con voluntad de fuego. Todo esto se une en un solo propósito inquebrantable. El resultado final no es solo habilidad técnica, sino una armonía completa que fluye sin esfuerzo, como el agua se adapta a cualquier forma. Este método no solo entrena el cuerpo, esculpe al guerrero interior, al peleador interior. Le permite alcanzar un estado donde los pasos desaparecen y emerges como un practicante completo, listo para cualquier desafío. Tiene un periodo de instrucción, dura 4 años. Y 4 años para cubrir lo básico. Todos sabemos en las artes marciales que después de 4 años la mente y el cuerpo está realmente listo para aprender. Eh, la revelación se alinea con la necesidad de introspección, ¿ya? Para entender nuestras capacidades y limitaciones. Es como decía Goleman en el 95, la conciencia de uno mismo es el primer paso hacia la maestría. La nocicepción, por otra parte, como paso, fomenta la adaptación al estrés físico, un principio clave en las artes marciales. Decía Melzack en el puzzle del dolor en el 73, que el dolor es un maestro, nos enseña los límites y nos empuja a superarlos. Eh, la motricidad y la biomecánica, que podrían ser parecidos, uno apunta a la condición física y el otro a la comprensión y a la eficacia de los movimientos, nos reflejan la importancia de integrar control motor y principios mecánicos para optimizar el rendimiento. Bernstein, en el 67, decía, el movimiento eficiente es la base de toda habilidad física. La simulación prepara al practicante para el caos del combate real. Ojo con el caos, lo hablamos siempre. En una publicación de Erickson en el 2016, dice, la práctica bajo presión simula la realidad y forja la competencia. En el caso de Intel, estrategia y estudio, esta inteligencia táctica es esencial para generar un practicante completo. No solo en lo físico, porque debe conocer teorías, debe estudiar. Y de todo. Desde la historia hasta la prevención de riesgos, desde la anatomía hasta la prevención de lesiones, etcétera.
La mente es el arma definitiva. El cuerpo solo sigue órdenes. Lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra. Hace 500 años antes de Cristo. En cuanto a la voluntad, ¿ya? Este paso final une la intención con la ejecución. Un concepto central en las artes marciales. La voluntad de actuar transforma el potencial en realidad. Lo decía James en 1890, en los principios de la psicología. Voy a dejar al final bibliografía recomendada para que puedan revisar, además de la bibliografía que yo utilizo también en esta presentación. Como para cerrar más o menos lo que es el método de 7 pasos y entrar al paso 1, que es lo que vamos a revisar hoy día, me gustaría hacer una reflexión final sobre el método. Este sistema, este método de 7 pasos, no es solo una estructura de entrenamiento, sino es una filosofía de vida. Combina ciencia, arte, voluntad. Y me gustaría que eso lo tuvieran en cuenta, porque les puede ayudar a inspirarse en este estilo que están entrenando conmigo. Bien, vamos a pasar a la revisión de la presentación de el paso 1. Bueno, el paso 1 se llama revelación. La revelación es una herramienta súper poderosa que se puede utilizar en el combate. Yo les voy a mostrar en esta asignatura, en esta presentación, cómo está respaldada por la ciencia, ha sido probada por distintos deportistas, desde nivel elite hasta por los amateurs. El paso 1 representa la posibilidad de mejorar habilidades técnicas, prepararse mentalmente para la pelea, transforma la manera en que vamos a enfrentar los desafíos. Algo positivo es que se requiere equipación mínima, no necesito grandes equipos. El método de 7 pasos, como les decía, que es un sistema de autoentrenamiento, va a presentarles la situación de que van a estar solos. No siempre van a tener un sensei. Ustedes vienen a entrenar y luego se van para la casa y ya desde ahí no tienen sensei. Entonces tienen que tomar determinaciones, tienen que tomar decisiones por su cuenta. Para poder evaluarse en el paso 1, van a tener que aprender un criterio súper sencillo. ¿Ya? Yo lo voy a explicar más adelante. Y esta forma de evaluarse les va a permitir saber cómo están, conocer sus progresos, porque no van a tener profesor. Por eso todo este es un sistema de autogestión del entrenamiento. Vamos a ver cómo a través de ejercicios progresivos van a poder ir dominando esta técnica mental, ¿ya? Técnica mental de combate. Y vamos a ir rompiendo el mito de que la meditación es un evento aislado, cómodo, bonito, súper tranquilo, sino que tiene que ser una oportunidad de visualizar el panorama completo, en este caso del combate, dentro del caos, dentro de lo caótico. ¿Para qué nos sirve el paso 1? ¿Para qué sirve la revelación? Nos permite descubrir o interpretar información sobre los riesgos que nos va a entregar, en este caso, el rival, en un evento deportivo, en una situación deportiva. Nos permite determinar o predecir lo que podría ser un atacante en la calle, en una situación urbana, o también todos sabemos que somos nuestros propios enemigos y vamos a definir esta introspección como algo personal, como un combate personal. Entonces esta herramienta nos va a permitir también abarcar estos 3 tipos de combate: deportivo, urbano y personal. ¿Cómo se va a lograr? ¿Cómo podemos lograr esto? Yo postulo que es con creatividad, porque yo tengo que ser capaz de crear escenarios mentales muy muy complejos y súper reflexivos, lo más rápido posible, porque voy a estar en situaciones en las que tengo que decidir rápido, en un evento, en una situación de peligro, ¿ya? Quizás con más tiempo en una decisión personal, pero ¿por qué confiarse? ¿Ya? Es mejor desarrollar esta velocidad mental para tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a entrenar? Con ejercicios de meditación estática y dinámica, y meditación en un gran encerrado de comillas, ¿vale? ¿De dónde vamos a obtener estas fuentes de motricidad? Porque esta meditación estática y dinámica hace que esto se convierta en motricidad. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener estas fuentes de motricidad? Hay distintas herramientas en las artes marciales, como el Suoshan, que se conoce como Zazen en Japón, el Qigong o Qigong, el Tai Chi, el Wushu y el Shaolin.
Aquí hay distintas manifestaciones de motricidad, de estilos, si quieren llamarle, pero no se trata de aprender estilo. La fuente no viene del estilo en sí, sino de herramientas que se ocupan en los estilos, que son los katas, las formas, por decirlo de alguna manera. Danzas, coreografías, shadowboxing, etcétera. Pero quedémonos con el término kata. ¿Qué ejercicios específicamente son de los que estoy hablando? En el caso del zazen, de la meditación en una postura estática, se ocupa el seiza, ¿m? Para estar justamente estático. Durante las sesiones, el seiza sirve al iniciar un entrenamiento para concentrar ki, para pensar en la energía y concentrarla en el corazón, en los pulmones, repartirla hacia el cuerpo. Nos vamos a concentrar también en los objetivos. Yo en cada sesión tengo que tener propósito. Debo tener objetivos para cumplir durante el entrenamiento. Por lo tanto, debe estar claro al inicio. Además, debo hacer un compromiso con mi propia seguridad y con la seguridad del resto si es que estoy entrenando en grupo. Entonces, cuando empiezo un entrenamiento desde Seiza, a nivel mental, haciendo visualización, concentro el ki, planteo objetivos y me comprometo con la seguridad. Es distinta a la meditación, el Seiza final, el final de la clase, en el que no pienso, sino que me dedico a sentir solamente. Sentir el cansancio físico, el dolor de Seiza quizás, o la temperatura del lugar, ruidos en el lugar, etcétera. El último Seiza de cada sesión tiene que ver con las sensaciones. En la medida en que estoy dentro del método de 7 pasos, por lo tanto tengo que ir pasando niveles. En la medida que voy pasando niveles, voy aprendiendo ejercicios cada vez más complejos. Porque recuerden que en la introducción yo les decía que hay que meditar dentro del caos, hay que visualizar dentro del caos. Así que voy a ir practicando todo esto con ejercicios que puedan ir haciendo similitud con este caos. Así que de Seiza nos vamos a poner de pie y vamos a trabajar Qigong en este caso. Se podrían aplicar otras cosas. Yo elijo el Qigong. Se trata de estático, mover los brazos, mover el torso, mover el cuello y canalizar el ki, la energía interna, sentirla fluir por el cuerpo. Y no estoy hablando de ninguna magia, simplemente la cinética. ¿M? Pero también puede ser la temperatura. Algunas personas pueden sentir sus pulsaciones. Todo eso es importante canalizarlo, aprender a canalizarlo con los brazos primero. Y es estático, es importante estar estático. Existen varios ejercicios de Qigong. Y aquí hay algo que también me gustaría reforzar, que es el concepto de cámara lenta. Bueno, seamos concretos. No tenemos la posibilidad de comprarnos una cámara de alta velocidad para grabarnos y analizar nuestros movimientos, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Moverme en cámara lenta. Moverme en cámara lenta para sentir, para visualizar, para corregir, etcétera. Es una tremenda oportunidad de autocorrección, moverse lento, utilizar el Qigong. Ya avanzando un poco más en los niveles, voy a aprender, me va a tocar aprender Tai Chi, ¿ya? La forma 24. Tai Chi, repito, es una elección, pero pueden ser otras cosas. La particularidad del Tai Chi es que me va a permitir trasladarme en el espacio. Y eso significa que voy a trasladar el Ki. ¿Se acuerdan? En Seiza concentro. En Qigong canalizo. En el Tai Chi o en el desplazamiento voy a trasladar el Ki, lo voy a llevar de un lugar a otro, que es lo que va a pasar en un combate. Tengo que llevar mi energía hacia el oponente, no me quedo en el lugar. También, y en este ánimo de ir subiendo la complejidad de los ejercicios, existe el Wushu, ¿no? O las artes marciales chinas. En mi caso, yo aprendí Wechi Ryu, que me enseña a externalizar el ki sin aplicarlo, como por ejemplo en katas como Sanchin. Se aprende primero a soltar energía hacia el aire, desde aquí, sin tocar a nadie, sin dañar a nadie, sin pegarme a mí mismo en una madera, etcétera. Es solo el concepto de externalizar la energía, porque todos los pasos anteriores trabajaban con la energía interna. Aquí se pueden ocupar varias herramientas. Como les digo, yo ocupo Wechi Ryu, pero intento que mis alumnos aprendan más cosas. El siguiente paso sería protegerse con el ki, aprender a cerrar el cuerpo con el uso de la energía. Repito, no es magia, sino que es una forma particular
de bloquear las articulaciones, de llevar la atención a una zona específica, de respirar de una manera, eh, digamos, dinámica, en los que los estados de compresión muscular son esenciales, y luego en exhalación, por ejemplo, liberar el aire de forma progresiva. Son formas de respirar que existen desde hace mucho tiempo y se deben aprender ya en estados más avanzados del método de 7 pasos. Puedo, para subir la complejidad, agregar movimientos como del estilo Shaolin o una danza. En serio que da lo mismo. A lo que debo apuntar es a dinamizar completamente el ki. Lo concentré, canalicé, trasladé, externalicé, me protegí y ahora toca moverme muy rápido para todos lados con, con esta concentración de energía. Mientras voy visualizando en mi mente cosas. Visión de esta energía, por ejemplo. Cuando ya he comprendido muy bien esto, paso a la etapa de Bunkai, de aplicar con un compañero. Ahí voy a aprender lo que significa el traspaso de la energía de un cuerpo hacia otro. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los peligros? Etcétera. Y finalmente voy a terminar aplicando el ki bajo los principios de la incertidumbre. No tengo idea de lo que va a pasar en un combate, solo sé lo que entrené y debo dejarlo salir de manera casi improvisada, porque así es el combate, así es la simulación. Para quienes conocen el sistema, pueden apreciar que hay cosas que se juntan, que se mezclan con otros pasos. Pero nos vamos a concentrar en el paso 1, ¿ya? En este estado de revelación. Aún no lo hemos alcanzado. Yo estoy explicando solamente los ejercicios que van a hacer, que vamos a tener que ejecutar. Pero ¿qué significa realmente la revelación? Miren, hagamos una pausita en los kata. Michael Rosenbaum, en su obra Kata, la transmisión del conocimiento en las artes marciales, explora cómo los katas se han utilizado históricamente para preservar y transmitir técnicas y tácticas de combate. Rosenbaum destaca que más allá de la función técnica que tienen los katas, estos permiten que el practicante desarrolle una comprensión mucho más profunda. ¿Se acuerdan de lo que les decía sobre la cámara lenta? Es, es preponderante la visualización lenta de las técnicas, el análisis, observarse mientras uno trabaja. Entonces, esto mismo se obtiene con los katas. Estos tipos de entrenamientos van a permitir que el practicante anticipe las respuestas y las acciones que puede tener un adversario. No estoy hablando de que esto se consigue de la noche a la mañana. Hay que poner mucho de uno mismo para entrenar y repetir constantemente. Hay que ver que actualmente los deportes de combate han dejado de lado el kata. No reconocen la importancia y creen que es una especie de magia vudú casi en las artes marciales. Pero es una técnica válida de deporte. Los deportistas modernos lo ocupan, y no solo en karate o en artes marciales. Hay otro artículo. Oye, por cierto, esta imagen es de Kanei Uechi haciendo kata. En Nekodachi, Hirate Kamae, guardia con las manos abiertas. Ella es Sandra Sánchez, campeona mundial de kata. En un artículo que se llama El misterio de los katas, símbolos de la vida y de la muerte, se señala que la práctica de los katas no solo enseña técnicas marciales, sino que también proporciona fortaleza y disciplina mental. ¿Ven? Disciplina mental, porque es esencial para interpretar y responder a las intenciones que tiene un oponente en una situación de combate. Ya sea, como les digo, deportivo, urbano o uno mismo como enemigo. Finalmente me gustaría destacar el trabajo del sensei Pedro Rodríguez da Bausa, que en su libro Kata Judo Jiu-Jitsu, aunque él se centra en formas antiguas y modernas de la defensa personal, nos ilustra súper detallado en su libro cómo katas que él utiliza en Jiu-Jitsu Judo están diseñados para mejorar la percepción y la forma en que reaccionan los practicantes ante un montón de situaciones de combate. Están súper ordenaditas, ¿ya? Es algo que acostumbran a hacer algunos profesores, que es como que sistematizar las respuestas que podrían haber ante situaciones. El Brazilian Jiu-Jitsu lo hace, plantea casi todas las situaciones que pueden pasar y las entrenan. A mí eso
no es que no me guste, pero prefiero que el practicante improvise, ¿ya? Ocupe sus instintos basándose en entrenamiento físico, en acondicionamiento físico marcial, ¿ya? Pero son formas, son metodologías, y ambas sirven. Esto es para más o menos darle una idea de que la práctica consciente reflexiva del kata puede mejorar la capacidad de anticipar y responder las acciones de un oponente. Miren, antes de seguir, en esta foto se ve eh, lo que podría parecer un bunkai, una aplicación de la técnica. Pero cuando hablamos de katas de jiu-jitsu, de judo, se ejecutan con un compañero. Así que kata no es bailar solo en una pieza, como loco, no. Para poder autoentrenarse, lo que acabo de hablar debe resumirse en un solo concepto, ¿ok? Vamos a ordenar todo lo que dije en una sola idea que se llama visualización, ¿ok? La visualización deportiva, imaginary entrenamiento mental, es una técnica psicológica en la que los atletas recrean mentalmente experiencias que se relacionan con el desempeño que van a tener en las competencias. ¿Ya? Visualizar una pista atlética. Bueno, yo voy a mencionar los que más me gustan. Por ejemplo, el que hacen los pilotos de aviación, por ejemplo. ¿Cacha? Que vean a los Blue Angels, que son acróbatas del cielo, un grupo de pilotos norteamericanos secos. Me gustaría que los pudieran buscar y ver en sus ejercicios de visualización. No sé, son cuatro o cinco y se comportan como si fueran una sola persona, una conciencia colectiva. Es increíble a lo que llegan con la visualización. Entonces, nosotros vamos a ocupar la visualización para darle fuerza a la revelación. La visualización puede incluir movimientos específicos, ¿ya? Como los golpes en las artes marciales, verse ganando una competencia o practicando una técnica, una estrategia en un entorno X que queramos imaginar. El objetivo siempre va a ser mejorar el rendimiento, aumentar la confianza, reducir la ansiedad, preparar el cuerpo y la mente para la acción real. En esta imagen podemos ver a una chica meditando, reflexionando sobre lo que va a pasar en combate. Y hay un número aquí, el 1. La visualización es como entrenar tu mente usando todos los sentidos. Ver, sentir, escuchar, incluso oler lo que podría pasar en una situación deportiva. ¿Ya? Ojo, una situación deportiva. Pero también se puede utilizar en una situación de supervivencia urbana. Poder adelantarse pensando sobre los recorridos habituales que yo hago, imaginar dónde están los lugares peligrosos de estas zonas, de estos recorridos, recrear situaciones con problemáticas y soluciones variadas. Se debe ser creativo para poder recrear de la mejor manera posible. Y no exponerse, no voy a salir a la calle a practicar esto. Yo debo anticiparme. Esta imagen tiene el número 2. O cuando las problemáticas nos atañen en lo más profundo de nuestro ser, podemos visualizar las respuestas que nadie quizás nos pueda entregar. O quizás donde resumimos las ideas que otras personas nos entregan. Pero somos nosotros mismos los que a través de una estrategia resolvemos nuestro problema. Y esta imagen tiene el número 3. Es un poco anecdótico, pero en el logo de nuestro dojo, las tres rayitas que están al medio representan el número 3. Significa combate deportivo, combate urbano, combate personal. Todo envuelto en el círculo que demuestra que esto se entrena junto con los 7 rayos de sol que demuestran los 7 pasos del método de 7 pasos. Donde el 1 es la revelación, el cual estamos hablando hoy. Así que cuando entrenen, chicos, y vean el logo, tienen que recordar los propósitos por los cuales entrenan. No se trata de solo soñar despierto, ¿ya? Es un ejercicio estructurado que conecta la mente con el cuerpo. Lo que dice Alan Richardson, psicólogo deportivo, sobre la visualización, es que es una forma de práctica mental, ¿ya? Que simula la experiencia física. Desde el 67. No estoy hablando de algo que sea reciente. Esto es utilizado por grandes potencias mundiales en deporte, que han obtenido tremendos resultados, sobre todo a nivel olímpico. ¿Hay estudios que justifiquen la visualización deportiva? Por supuesto que sí. Aquí
planteo 6, porque hay una base sólida detrás de la visualización. Se respalda por décadas de investigación en psicología deportiva y neurociencia. Así que aquí menciono algunos, para que los puedan buscar por su cuenta si quieren. Hay más, hay muchos más. El primero, del 67, Mental Practice and Performance, que se publicó en Research Quarterly. Se trató de un grupo que dividió a 36 participantes en tres equipos. Uno practicó tiros libres físicamente, otro los visualizó y un tercero no hizo nada. Resultado, la visualización mejoró el desempeño casi tanto como la práctica real, sugiriendo que la mente activa patrones musculares similares al movimiento físico. Es como haber estado ahí antes de. Es tremendo. Este estudio, Driscoll, Cooper y Moran en el 94, metaanálisis sobre práctica mental, que fue publicado en el Journal of Applied Psychology, analizó 35 estudios, donde se concluyó que la visualización mejora el rendimiento en un 20 o casi en un 30%, especialmente en tareas que requieren precisión y coordinación, como por ejemplo los golpes en artes marciales. No es que el estudio haya sido en artes marciales, es una comparación solamente. Y funciona mucho mejor cuando se combina con práctica física y es más efectiva en atletas que tienen experiencia previa, obviamente. Me salté al 5, ya no importa, pero este estudio de neurociencia, en el que Gene Roth, en el 94, nos demuestra que imaginar un movimiento activa las mismas redes neuronales, como el cerebelo y la corteza prefrontal, que ejecutarlo. Imaginar activa igual que ejecutar. Esto explica por qué la visualización engaña al cerebro para que practique sin moverse, lo que fortalece conexiones motoras. Esto es del 94. Aquí está el 3. Holmes y Collins, del 2001, crearon el modelo PETLEP. Fue publicado en el Journal of Applied Sports Psychology, donde propusieron este método PETLEP, que significa físico, ambiente, tarea, tiempo, aprendizaje, emoción y perspectiva. Parecido. Yo me sorprendí cuando lo encontré porque es un método de 7 pasos también, que dice que la visualización es más efectiva si imita la realidad. Imaginar el entorno, por ejemplo, un gimnasio en Concepción. Imaginar el movimiento exacto, la técnica, la patada. Imaginar las emociones, todos los nervios que hay, los miedos, incluso alegría, una alta excitabilidad antes de un combate. Y la perspectiva. ¿Cómo ves esto? ¿Ves al resto? ¿Te ves a ti mismo? ¿Desde arriba, desde abajo, desde los lados? Hay estudios que posteriormente validaron que este enfoque activa las mismas áreas cerebrales que la acción real, como el estudio en el que hablé antes. Aquí coloqué una imagen de un videojuego porque los videojuegos estimulan, ¿cierto? Este tipo de visualización. En los procesos de observación que hay en los juegos, de recordar entornos, te ayudan después a mejorar en la realidad lo que sería la visualización. En este estudio de Imagery Interventions in Sport, en el 2009, Comyn y Ramsey revisaron cómo la visualización reduce la ansiedad y mejora la autoconfianza. Imaginen que tiene una aplicación en lo emocional. Encontraron que atletas que visualizan escenarios positivos, como ganar un combate, tienen menos cortisol y mejor enfoque. A ver, aquí hay que hacer un paréntesis, porque ¿puede ser riesgoso hacer visualización? Yo diría que sí. Quizás no en gran medida, aunque también puede depender. Pero claro, si tus visualizaciones son algo pesimistas, negativas, y constantemente te vas a atacar fallando, la visualización no se está haciendo de manera correcta. Por lo tanto, la visualización tampoco es algo que deba llegar y utilizarse. Se debe pasar por un periodo de guía y aprendizaje. Y por eso está en el paso 1, en la revelación. El dojo lo enseña, Solar Dojo lo enseña, para que sea una herramienta positiva y no negativa. En este estudio del 2019, Mental Imagery in Combat Sports, se probaron
se probaron las técnicas de visualización en luchadores de deportes de combate. Ya este un poquito más específico. Visualizaron combinaciones de golpes antes de entrenar, mejorando su precisión y velocidad en un 15%, más que el grupo control, mostrando que hay una utilidad muy específica en este tipo de disciplinas. ¿Ya? Me refiero a las marciales. ¿Se han conseguido logros con la visualización deportiva? Bueno, los estudios vienen a decir que sí, pero hay que demostrarlo. Como por ejemplo lo hizo Michael Phelps, ¿ya? Nadador olímpico norteamericano, 28 medallas. Él usaba la visualización constantemente en sus entrenamientos. El entrenador un día contó que Phelps, para hacer su ejercicio, imaginaba cada brazada, ¿ya? Cada giro, cómo reaccionaría si sus lentes fallaban. Él se planteaba todas las situaciones, las buenas y las malas, no dejándose llevar por ellas, simplemente estando antes de en el lugar. Y esto le da una ventaja mental tremenda sobre sus competidores. Incluso le pasó esto de los goggles, y ganó incluso oro. Estaba preparado. Serena Williams, tenista, ha comentado cómo visualizaba puntos clave antes de los partidos para mantenerse calmada y enfocada. Imagínense lo que sería en tenis imagínense, imaginar, eh, visualizar los puntos. Es una cancha amplia que está dividida por coordenadas que son cada vez más pequeñas atendiendo al tamaño de la pelota. O sea, ¿dónde puede rebotar la pelota cierta cantidad de veces? Y un ejercicio de visualización implica ver esas coordenadas. Bueno, ella lo aplicaba, lo que vuelve a reforzar y demostrar que esta técnica reduce el estrés competitivo y permite que los atletas rindan mucho mejor bajo presión. En el caso de la recuperación de lesiones, es interesante, miren, atletas como el esquiador Lindsey Vonn han usado la visualización para mantenerse conectados con su deporte durante la rehabilitación. Es como cuando uno dice, profe, no voy a ir a entrenar porque ya, me pasó tal cosa. Ok, listo, quédate en la casa, descansa, tienes licencia. Pero entrena. ¿Cómo? Con visualización. Se puede perfectamente. Hay muchos ejercicios en los que puedes, después de visualizar, escribir, relatar, graba un video, haz una canción, dibuja una pintura. Puedes plasmar lo que sentiste, lo que viviste. Este ejercicio, en el caso de las lesiones, acelera la recuperación porque mantiene las conexiones neuronales relacionadas con el movimiento. ¿Ves lo maravilloso que puede ser? En los deportes de combate, como kickboxing, MMA, boxeo, McGregor, por ejemplo, Conor McGregor, se destacó por visualizar peleas enteras antes de entrenar. Hay que recordar que las primeras peleas de McGregor fueron muy, muy buenas. Y esto le permitía anticiparse antes. Lo permitía ponerse en un estado que en artes marciales japonesas se llama Mikiri. Mikiri. Y lo desarrolló muy bien, que es dejar en el vacío al oponente para poder contraatacar de la forma más rápida y poderosa posible. No me canso de demostrar lo importante que es la visualización, y creo que ya lo hice. Les toca a ustedes, en esta presentación, o quizás después de que la vean, anoten ejemplos de visualización en lo deportivo, que conozcan o que ustedes, y sería mucho mejor que ustedes se pusieran en la situación y dieran un ejemplo deportivo. Mencionen un ejemplo en lo urbano, en la situación de calle, lo que sería, por ejemplo, un asalto, ¿ya? Cuidado con este ejercicio, partan con algo sencillo, ¿ok? Y mencionan también un ejemplo en lo personal, cómo resolverían situaciones problemáticas en lo personal a través de una propia meditación y reflexión, visualizando un desafío de trabajo, de familiar, etcétera, y cómo lo lograrían solucionar. Hagan estos ejemplos por su cuenta, trabajen en ello. Les voy a pedir, sí, que quizás ahora mismo lean esto, me escuchen y pongan pausa para que hagan el siguiente ejercicio. Bueno, esto a esta altura del calendario ya pasó, ¿ok? Ya pasó. Pero imaginemos otra fecha. Reemplacemos el 5 de abril por un 5 de julio o de octubre quizás, ¿ya? Que sería una fecha en la que algunos de nuestros compañeros
irá a un torneo. Puede ser de MMA o puede ser de kickboxing. ¿Ya? Ustedes definanlo. Quiero que se pongan en la piel de esos compañeros suyos, que podría ser, conocemos a dos, ¿ya? Pero si tú estás viendo esto desde otra escuela, desde otro dojo, mm, haz una presentación ficticia o si conoces a un compañero que va a ir, o tú mismo, haz el ejercicio. Medita por 5 minutos, máximo, entre 2 y 5 minutos, cerrando los ojos y recreando mentalmente parte o totalidad del round. Imagina los golpes. Bueno, imagina la explicación del árbitro, el saludo, el irse a las esquinas, las instrucciones, comienzo, patadas, jabs, puños, agarres, suelo, o sensación de esquivar antes de ser derribado o antes de derribar. Controla en el suelo, párate, empieza de nuevo, trata de visualizar todo. Registra después lo visualizado en un breve escrito, ¿ya? O también podría ser en un dibujo rápido o una pequeña grabación en la que en una especie de elevator pitch me describes lo que viviste. Como estás viendo esto por el canal de YouTube, sería genial que me lo compartieras, ¿ok? Me puedes escribir directamente a WhatsApp o por Instagram y lo podemos conversar, ¿ok? Entonces, repasando un poquito y volviendo al tema, ¿qué tengo que entrenar? Bueno, cualquier ejercicio que me permita, primero, en un estado quieto, más sereno, como lo que ocurre en Seiza, concentrar aquí, pensar en objetivos y pensar en mi seguridad. Hacer esto por 2 minutos antes de entrenar, ¿ya? La meditación antes de entrenar, 2 o 3 minutos. Luego pararme y ponerme a entrenar. ¿Okay? Tú puedes hacer una sesión completa de esto, pero aquí yo estoy explicando, y ojo, aquí estoy explicando los primeros 5 a 10 minutos de una sesión. La revelación es para eso. O sea, aplica para otras cosas, pero dentro de una sesión de entrenamiento, la parte que se encarga de entrenar la revelación dura 5 a 10 minutos. Entonces, incluyo el 6, que serían 2 minutos de esos 10. Luego, según mi estado, mi experiencia en el método de 7 pasos, hago Qigong. Si estoy más avanzado, hago forma 24. Si estoy más avanzado, me hago un kata de cualquier estilo. Eh, lo del Itami, lo del dolor, puede posponerse. Puede posponerse porque ahí se mezcla con el siguiente paso, el paso 2. ¿Okay? Entonces puedo pasar a la dinámica, el movimiento mucho más dinámico del ki. Si no conozco una forma Shaolin, hago un shadow boxing. ¿Cachai? Si un shadow boxing de MMA, voy a poder lanzar golpes, rodillazos, patadas, codazos, me voy a poder tirar al piso, hacer un control, pararme. Es tremendo y por eso es que yo enseño artes marciales mixtas. Porque el movimiento que tienen las artes marciales mixtas es mucho más completo que el de otros estilos. Luego, quizás también se pueda posponer lo del Bunkai porque se necesita un compañero. Y el paso del comité, eso es también se mezcla con otro que está más adelante, que sería el paso 5. Así que, en definitiva, empieza mi sesión, hago Seiza y luego un Qigong estático para mover los brazos o la forma 24 o un kata de cualquier estilo de karate que me permita externalizar la energía y termino esto con una dinámica completa como la que tienen las formas Shaolin, cualquier forma china, o si quiero bailo, o si quiero me invento una improvisación ahí de movimiento, ¿vale? Eso es. Y esto es para los primeros 10 minutos, ¿ok? Los primeros 10 minutos. Durante estos movimientos, yo voy a visualizar las situaciones de combate, ¿ok? Estoy moviéndome. Si hago la visualización de lo que va a pasar en un combate en Seiza, voy a estar súper tranquilo pensando, súper cómodo. Pero no es la idea, porque el combate va a ser caos. Entonces, te paras y haces Qigong. Ya se pone más difícil visualizar porque te estás moviendo. Haces Tai Chi, te tienes que trasladar. Más difícil todavía. Haces un kata fuerte, más difícil todavía. Y si te toca hacer una dinámica completa de Shaolin, por ejemplo, va a ser más difícil todavía visualizar. Entonces, ese es el objetivo, aprender a visualizar bajo motricidades cada vez más complejas, en las que sin desconcentrarte obtienes la solución
a la visualización que estás llevando a cabo, deportiva, urbana o personal. ¿Ya entiendes cómo se mezcla? Si no entiendes, escríbeme y te ayudo a comprender este sistema de entrenamiento. Bueno, haciendo una pequeña conclusión, vamos a decir que la visualización deportiva es una herramienta poderosa, respaldada por ciencia y probada por atletas de elite y amateurs. Mejora habilidades técnicas, prepara mentalmente para la competencia y transforma la manera en que enfrentamos desafíos, todo sin necesidad de equipo caro o un ring físico. En nuestro dojo es un recurso clave para entrenar artes marciales. El método de 7 pasos es autoentrenamiento. En algún punto no van a tener un profesor, por lo tanto, para evaluarse en el paso 1, van a tener que usar un criterio súper simple. ¿Puedo o no puedo visualizar? Como sugieren los estudios, además de imaginar la técnica, es bueno agregar detalles del entorno, y el resultado mejora al combinarlo con práctica física, como en el modelo Petleb. O sea, no se trata siempre del Seiza. Las exigencias de la revelación son cada vez más complejas, y el beneficio de la visualización debe sentirse en el movimiento, para nosotros por lo menos que hacemos artes marciales. Por eso de a poco se entrenará visualización con catas en progresión de complejidad en los movimientos según los niveles. ¿Ok? Bueno, aquí hay bibliografía adjunta para que puedas consultar por tu cuenta. Con esto concluyo la presentación sobre revelación del método de 7 pasos. ¿Ya? La revelación es el paso número 1. Insisto, si tienes dudas, por favor, escríbeme y incluso te puedo invitar a entrenar con nosotros para que conozcas mucho más del tema. Y si eres alumno, por favor, tienes que mandar tus preguntas. Eso es súper importante. Bien, nos vamos a preparar para el siguiente episodio, que sería el paso 2, la nocicepción. Así que muy atento al trabajo, porque esto se celebra este fin de semana. El 13 de abril voy a dar la clase de nocicepción. Y luego habrá material disponible online para revisarlo. Bien, me despido. Que estén súper bien. Adiós.